el nivel de educación especial manejamos en condición de discapacidad. Bueno, ante todo esto, considero que el cambio de lenguaje no es el que conduce a la inclusión. Lo que verdaderamente conduce a la inclusión es la atención que brindemos al alumno por parte del docente, mediante la implementación de estrategias de enriquecimiento en el contexto áulico, escolar y extracurricularmente que le permita transferir los aprendizajes que tiene o adquiere en el contexto, en la escuela. Perdón, buenas tardes. En respecto a esta pregunta, creo que es muy importante considerar que la palabra discapacidad solamente se puede convertir en una diferencia una vez que la discapacidad ha sido atendida. Una persona va a tener una discapacidad hasta que la convirtamos en una diferencia atendiendo a las necesidades que esa persona necesita. Una de las cosas que creo que es positivo en el cambio de idioma es que ya no se patroniza, ya no se minimiza a las personas como son sorditos, son cieguitos, tienen problemitas, sino es decir las cosas como son. Sí tienen una capacidad diferente, sí tienen una discapacidad, pero eso no les quita la valía. Una de las mayores cambios que creo que se ha logrado es el quitar la palabra minusválido dentro de nuestro vocabulario, porque eso implica que tienen menos valor. Y no es que tengan menos valor, simplemente que son diferentes. Hello. I'm gonna speak to you in English. I hope that's okay. I'd like to thank you all for coming and listening to us. I would like to add to this by talking about negotiation of identity in relation to talking about the vocabulary that we use in the classroom to describe our students. As we all know, identity is negotiated, and that when we use certain words to describe our students, we're limiting their ability to understand self. So when we think about language, we need to use more than words. We need to describe and explain and help our students be able to articulate who they are as learners, regardless of learning differences, physical disabilities. When we really put people into boxes, they start believing that that's who they are. And so when we look at these words and we think about inclusion, we really need to think about how we're gonna help our students gain agency in language and understand who they are and what they're capable of actually doing, not what they're not capable of. Thank you. Muy bien, pues primero gracias por la oportunidad de participar aquí con ustedes. Voy a hablar en español si no hay problema, ¿no? ¿Sí hay? No, espero que no. En cuanto a la pregunta, hablando específicamente sobre el término capacidades diferentes y que muchas veces lo consideramos políticamente correcto, yo creo que nada que sea político va a ser correcto. Entonces vamos a modificar un poquito esta parte y hablemos, como decía la maestra Rocino, de lo que sí pueden hacer estos alumnos. Desde 2000 a 2006 se utilizó, incluso en la Constitución, el término capacidades diferentes, pero es, de acuerdo al presidente en ese sexenio, para que no se oyera tan feo la cuestión de discapacidad. En el 2006 cambiamos de presidente y cambió otra vez la Constitución, volvimos a personas con discapacidad, que independientemente del término que se utilice, la esencia es, vamos a ver que todos en general somos diferentes, algunos se nos nota más la diferencia que a otros, pero todos somos diferentes y a partir de esas diferencias es como generamos realmente la inclusión. Entonces, no significa que tengamos o no capacidades diferentes o capacidades especiales o como le queramos llamar, sino qué es lo que realmente somos capaces de hacer, de sí hacer y cómo esas diferencias nos van a incluir o la diferencia de cada uno de nosotros nos van a incluir en la sociedad y en la cuestión educativa. Todavía se maneja con los maestros el término de tengo 31 alumnos y uno con discapacidad. Entonces vamos a empezar a separar y decir todos somos diferentes, absolutamente todos, y empezar a construir a partir de las diferencias de cada uno. Gracias.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. De igual manera agradecer, es un gran honor para mí el poder estar pues aquí arriba del escenario compartiendo experiencias y a lo mejor pocos o muchos conocimientos. Y en cuanto a la pregunta, creo que el vocabulario de inclusión viene a ser un extra que precisamente ya es únicamente para fines políticos o para fines correctos en cuanto a términos de sociedad. Realmente lo que termina conduciendo a la inclusión educativa va a ser las acciones que realicemos como sociedad y las acciones que realicemos dentro del aula, ya en los contextos educativos. Eso es lo que verdaderamente nos va a conducir a un ámbito de inclusión. Y ya no, o sea, precisamente es el ver que cada alumno tiene capacidades diferentes, cada alumno tiene diferentes habilidades, todos tenemos una capacidad diferente, pero pues no por eso son considerados menos personas. Entonces, a lo mejor de cierta manera sí lleva un ámbito positivo el hecho de cambiar esta terminología por fines políticos, pero principalmente lo que nos va a dar la inclusión va a ser ya las acciones en el aula. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor, que reza así. Al fin de cuentas, la inclusión educativa, su finalidad, aparte de educar, es incorporar a las personas con capacidades diferentes al mercado laboral, ¿no? Y el fin de la educación es incorporarnos a todos humanos al mercado laboral en algún momento, aparte de expandir nuestros conocimientos. Pero en un país como México, pues esto tal vez se quede un poquito más en el aire, ¿no? La pregunta entonces es, ¿cuáles son las problemáticas, si es que ustedes consideran que las hay, para la incorporación de las personas con capacidades diferentes al mercado laboral? Y entonces podríamos decir que la educación inclusiva es verdaderamente eficaz si ella no conduce a un cambio en el mercado laboral para generar un mercado laboral verdaderamente incluyente. Y si ustedes consideran que el mercado laboral mexicano o en Estados Unidos no es incluyente, ¿cómo se podría gestar esto? Porque es el siguiente paso lógico después de la inclusión educativa, la incorporación de la gente al mercado productivo en términos equitativos. Le cedemos la palabra, bueno, ya tiene el micrófono el maestro Jaime, adelante. Gracias. Me parece que sí hay muchas problemáticas y una de estas principalmente viene a ser como miedo o rechazo o pánico a no saber muchas veces cómo tratar con personas con alguna discapacidad o con alguna necesidad especial. Este tipo de cosas son las que muchas veces nos llevan a que no sabemos cómo interactuar con ellos y este mismo tipo de problemas se transfieren al mercado laboral. Yo sí creo que la educación inclusiva puede generar un cambio en el mercado laboral porque el hecho de darles más herramientas, de capacitarlos de una manera completa, les va a permitir que ellos sean capaces de realizar prácticamente cualquier trabajo en medida de sus posibilidades. Y sí, pues para generar un cambio creo que necesitamos desde el buscar transformar esta perspectiva que tenemos hacia lo que es una capacidad diferente o una discapacidad, para poder entonces ver ya este mismo ámbito desde el tema de inclusión y poder ver que una persona con, llámese cualquier discapacidad o capacidad diferente o necesidades especiales, es capaz de realizar cualquier acción, siempre y cuando se le den los medios y la capacitación necesaria para poder desempeñarlo. En cuanto a la cuestión laboral, bueno, tomando en cuenta que el 2%, en México al menos, el 2% de las personas con alguna discapacidad logran concluir una licenciatura, pues es muy reducida, ¿no? La verdad es que la inclusión laboral es muy, muy reducida en nuestro país y mucho tiene que ver, yo giro un poquito el punto de vista, ¿no? Mucho tiene que ver con cómo nosotros, las personas con alguna discapacidad, estamos buscando el trabajo. Cómo yo voy a ofrecer algo al ambiente empresarial, por ejemplo, ¿qué estoy ofreciendo yo hacia esa empresa que alguna otra persona no puede? Y platicaba ahorita con una de las alumnas de la escuela, con Andrea, le decía, es que como alumno de licenciatura en enseñanza de lenguas, tienes que dar algo extra, van a salir 50 o 60 cada generación. Entonces, ¿qué estás ofreciendo tú para que una persona te acepte en su empresa?
Y en caso de las personas con discapacidad, obviamente la empresa quiere productividad. Entonces necesitamos ofrecer nosotros mismos esa garantía de que vamos a ser productivos y no estar buscando únicamente el empleo por ganar un dinero, ¿no? Como si fuera una beca. Entonces, la inclusión laboral también tiene mucho que ver con nuestra actitud, hablo de personas con discapacidad, hacia la situación laboral. Por eso muchas veces el gobierno es quien nos contrata, porque pues, son espacios donde a lo mejor no hay muchas cosas que hacer y pueden tener a una persona que no sea tan productiva. Y necesitamos generar ese cambio cultural en las personas con discapacidad para decir, sí puedo y tengo las habilidades de hacer diferentes cosas y no quedarnos únicamente con la parte, no sé, de patrocinio, ¿no? Que generan muchas veces los empleos. I would like to take a moment to discuss one of our roles as educators. And one of our roles as educators is to empower our students and to create the next generation of leaders. When we think about labor and we think about the upcoming workforce, we need to think about how we empower all of our students, regardless of their disabilities, if we choose to use that term, or their differences. By building our students' strengths, we're able to help them see who they are and where they will be able to position themselves as leaders. So with that, when we think of learning differences, physical disabilities, if that's how we choose to label it, we need to look at their strengths. By building their strengths and showing them that they can articulate who they are and what they're good at, these positions do not limitate them. They're able to see their strengths and move past what these words that are often disabilitating can actually mean to overcome and give strength to others. I think that the stories that our students share are the greatest piece of power we have when we look at what we want in our labor force. Our students really should have a voice, and they really should be able to articulate who they are beyond the scope of a definition. Bueno, como ya dijeron las 3 personas anteriores, ya no me queda mucho que decir. Pero una de las cosas que creo que es muy importante es, aparte de la inclusión educativa, el rol que tenemos como sociedad, de nosotros qué es lo que estamos pidiéndoles a las personas con discapacidad, cómo que estamos pidiendo que las personas con discapacidad se definan. Hay una cosa que es muy común dentro de las familias que tenemos personas con discapacidad, es el que tratamos de hacer que su vida sea más fácil. Entonces tratamos de adecuar todo para que todo sea fácil para ellos, para que no te vayas a lastimar, no te vayas a caer, no te vayas a no sé qué. Y a lo mejor estamos haciendo un daño tanto dentro de la sociedad como dentro de la escuela al ayudarlos a que sea más fácil. Entonces, retomando un poco lo que decían los 2 panelistas anteriores, es empoderarlos, es decirles, sí, te vas a caer como nos caímos todos. Y sí, te vas a lastimar, y sí, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir venderse en un mercado laboral y decir, sí me caí, sí tengo este problema, pero les puedo ofrecer esto y esto y esto y puedo ser productivo de esta y esta y esta manera. Al contrario, creo que muchas veces tratamos de cuidarlos tanto o de acomodarnos tanto a sus necesidades que los debilitamos más que empoderarlos. Entonces creo que es un cambio no solo dentro de la escuela, sino dentro de la sociedad. El sí tienen una capacidad diferente, sí tienen una discapacidad, pero eso no quiere decir que los tengamos que proteger de más, sino tenemos que ayudarlos a que descubran sus fortalezas, a que descubran qué es lo que pueden hacer dentro de la sociedad y apoyarlos a que lo hagan. Bueno, muy amplios y acertados todos los comentarios. Bueno, a mí me gustaría comentar que en el caso de un centro de atención múltiple, tenemos alumnos ya mayores de edad que han desarrollado durante todo el proceso de formación habilidades que les permiten hacer o tener un oficio. Pero nos hemos dado cuenta tristemente que cuando logran insertarse al mundo laboral y se dan cuenta, porque a algunos no es notoria la discapacidad, se dan cuenta que tiene discapacidad, por ejemplo, intelectual leve, y entonces el salario se reduce. Pareciera decir que el tener discapacidad quiere decir que tú ganas o debes de ganar un menor salario. Tristemente esa es la realidad que hemos visto.
Doctor, ¿puedo añadir una cosa? Claro. Retomando lo que decía la maestra Cecilia, es triste ver que, según las estadísticas, solamente el 19% de las personas con discapacidad en México consideran que su salario es suficiente para vivir. Es un porcentaje muy chico y alrededor del 60% de las personas con discapacidad en México son mantenidas por sus familias. Y creo que eso tiene que ver con lo que está diciendo la doctora, que reciben un menor salario o muchas veces ni siquiera los contratan, sino son voluntarios o becarios porque no creen que tengan el suficiente valor para poder estar en una empresa. Entonces nosotros, vuelvo a lo mismo que decía antes, como sociedad tenemos que pelear porque tengan todos los derechos que tienen que tener laborales, sean o no discapacitados, sean mujeres, son personas como todos somos personas y tienen derecho a esa protección que les da los derechos humanos. Before closing this question, I would like to return the microphone to Rosa Dean, because, well, her experience is in the United States mostly, even though she works now in León, Guanajuato. But my question is about affirmative action as a way of inclusion, because affirmative action is more enhanced, or it's more effective in the United States than in Mexico. For those of you that don't know what affirmative action is, it's basically you have a quota as an employer. You must have a certain number of people from a racial background, a certain number of women, and a certain number of people with a disability. Is that really inclusion? Is that a way to sort the problem of inclusion, or what do you think about that? Well, that's a really hard question. I would like to start out with saying that the idea of affirmative action could have the ability to really help balance the workforce. Unfortunately, in my experience, that has not been what I've seen. The idea is to balance not only people with differences, but also of race and different ethnicities in the workforce and of gender. But what we see is some favoritism, so they say, within the system. In my experience, I would say that I don't have a better word other than the racial profiling continue to exist, and that that even though it's a good idea, we haven't seen the progressive change that we've hoped for. Within the education system, I can speak to what I've seen happen to students specifically who have applied for jobs and have had in place affirmative action. And if you look at graduate teaching assistants, for instance, in the United States, they still face the same adversity, and that when they're coming up against other qualified candidates, that they're not seen for their strengths. And so for me as a US citizen, I have a lot of mixed feelings about the role of affirmative action. Would I like to see it as a positive force in our workforce? Yes. Have we made the strides that we hope to connect to the real world? We're in the process. I would like to say that hopefully in the future things will change. Thank you. Well, do you want to add something? Okay, well, that brings us to our next question, please. And it reads, dice así. ¿Qué es exactamente una capacidad diferente, que es el lenguaje que manejamos hoy día en México? En inglés no es capacidad diferente, es special needs, si no me equivoco, ¿no? Otra vez, ¿qué es una necesidad especial entonces con este cambio lingüístico? ¿No son todas las necesidades especiales o qué hace una necesidad especial? ¿Y qué es una capacidad diferente? ¿Todas las capacidades son en realidad diferentes o no? Me cuestiono yo. Y esto me trae a Gartner, ¿no? Que saca la teoría de las inteligencias múltiples, y él menciona que hay 8 tipos de inteligencia: la lógica, la lingüística, la corporal, la musical, la espacial, la naturalista, la interpersonal y la interpersonal. Y cada quien desarrolla alguna de ellas de maneras distintas y no desarrollas algunas otras. Entonces, volviendo al tema de una educación incluyente, ¿creen ustedes que el sistema educativo actual privilegia el desarrollo de solo algunas de estas inteligencias? Y cuando una de las que no privilegia, una
una de las inteligencias que se privilegia en el sistema actual no es la que el individuo desarrolla. Esto nos lleva a considerarlo como una discapacidad. Y si es así, ¿cuáles creen ustedes que son las inteligencias que están más privilegiadas en el sistema educativo de acuerdo a su experiencia? ¿Y cómo se podrían utilizar las inteligencias para lograr una educación verdaderamente incluyente? I would like to look at this question from 3 viewpoints. The first viewpoint is as foreign language teachers. We are fortunate enough that we teach languages, and that languages include listening, speaking, writing, and reading, and the communicative approach generally to language teaching. I would also like to bring up the view of Gardner's multiple intelligences, which really incorporate the whole learner and being able to build students who are able to build on their strengths. Finally, I would like to look at what learning differences and just differences are in general. When we think of Gardner, Gardner and the multiple intelligences is a tool for us to use to help build student agency in the English language classroom, or even in the foreign language classroom as a whole. One of the goals as English language teachers and as foreign language teachers is to look how we can connect these pieces like natural, like how would you say this? The linguistic approach, the musical approach, logical approaches, or smartness to education. And so when we're thinking about privilege and helping our students, really multiple intelligences, yes, has a way to empower our students because it gives them student agency. However, we need to really focus on moving from a student or a teacher-centered classroom to a student-centered classroom, and hopefully in the future we'll find ways to think about student-driven classrooms. So in relation to differences and thinking about inclusion, we need to think about how we use these tools we have as foreign language teachers to structure an education system and a classroom to support different learners and different learning styles in order to build self-esteem, self-awareness, and self-agency. Bueno, pregunta, ¿qué es una capacidad diferente? Yo desde ahí estoy así como que en contra del lenguaje, ¿no? El término para mí en lo personal y legalmente y todo, incluso en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se toma como persona con discapacidad. Insisto, se trata de luego enmascarar un poquito, ¿no? Para que no se oiga tan feo el término de discapacidad, pero en realidad eso es. Somos una persona que tiene una disfunción en una capacidad que es considerada como algo normal o común, ¿sí? Y no está oculto que es una persona que no puede ver, o que no escucha, o que no puede caminar, o mil situaciones, ¿no? Que promueven esta parte de la discapacidad. Entonces no tengamos miedo a decir persona con discapacidad, porque finalmente le estamos dando el valor inicial a la persona y después estamos viendo que realmente existe una discapacidad, una disfunción en una capacidad que ahí debería estar y no está. En cuanto a la parte de las inteligencias múltiples, Howard Gardner lo manejaba como algo que todos debíamos tener y fomentar en todos los niños y jóvenes todas las inteligencias. Eran 7 en un inicio y luego toma ya la octava. Pero hay muchas teorías que están en contra de que esta se maneje en niños con discapacidad, por ejemplo, intelectual. Porque dicen, ¿cómo va a tener inteligencias múltiples un niño con discapacidad intelectual? Entonces hay maestros e investigadores que fomentan una o algunas de estas inteligencias porque no todos tenemos todas. Y eso es bien importante tomarlo en cuenta, ¿no? No todos hacemos lo mismo de la misma manera con el mismo nivel. Es un poco relacionado con la parte del aprendizaje por competencias. Pues no todos tenemos el mismo nivel para todo. Y cuando nos demos cuenta de que cada quien tiene su inteligencia particular, ¿no? Estas inteligencias múltiples que no tenemos que tenerlas todas, pues vamos a generar una mejor sociedad. Muchos niños se frustran porque pues, no son buenos para el inglés y batallan, ¿no? Y es que tienen que aprender inglés. Oye, pero pues es que I don't speak English, ¿no? Y luego, what happened? O sea, sí, empiezan a batallar, pero pueden aprender otras cosas u otras opciones, ¿no? Y hay tiene que haber esa apertura
para decir esto sí puedo y esto no puedo porque mi capacidad no me da, pero no, eso no me hace menos a comparación de las otras personas. Sí, ¿qué es exactamente una capacidad diferente? Esa pregunta me encantó desde el primer momento en el que la pude leer, porque pues ahora sí que todos tenemos capacidades diferentes. Todos tenemos diferentes habilidades, a lo mejor uno corre más rápido, el otro se le facilitan los idiomas, el otro es muy bueno para las matemáticas, pero eso no define exactamente a una persona. Yo siempre he buscado, a lo mejor igual buscando a lo mejor hacerlo políticamente correcto, referirme al término de necesidades educativas especiales. No nada más necesidades especiales. Necesidad especial sería que alguien tenga que beberse dos 6 de cerveza para poder estar en un estado de paz, pero eso no da una razón como tal. Prefiero llamarlo necesidades educativas especiales. Se me hace un término un poquito más apropiado. En cuanto a las inteligencias múltiples, pues bueno, tenemos que ser conscientes de muchas cosas. Por ejemplo, en cuanto a las discapacidades, hasta donde manejan varios autores, hay 4 tipos: física, sensorial, neurológica y físicas. Entonces, hay personas que, por ejemplo, la inteligencia múltiple, la inteligencia musical, pues a una persona a lo mejor con una discapacidad auditiva no la va a poder desarrollar realmente, y no por eso tenemos que decir que ya la persona pues está destinada al fracaso o algo así. En efecto, como estaban mencionando, pues bueno, podemos encauzar esto para otras personas. ¿Que el sistema educativo lo desarrolla así, privilegiando más unas que otras? Sí, desafortunadamente sí, o afortunadamente sí. Como lo pueden ver tanto de un lado positivo como de un lado negativo, existen las dos perspectivas. Creo que se pueden utilizar dentro del aula para desarrollar un ambiente incluyente, sí y no, porque volvemos al mismo hecho. Existen personas que no van a poder tener la atención hacia una presentación, que es lo que muchas veces realizan muchos maestros, y que pues en el caso de una persona con una discapacidad visual, pues bueno, puede llegar a perder cierta información. Entonces tenemos que trabajar mucho como docentes en el ámbito didáctico. ¿Cuáles son las estrategias que vamos a utilizar? ¿Cómo buscar realizarlas dentro de clase para que tengan un impacto significativo con nuestros estudiantes? Bueno, yo creo firmemente que todos tenemos diferentes maneras de aprender, de memorizar, de comunicarnos, de relacionarnos en esta sociedad. Por lo tanto, a mí me parece que lo importante es detectar las inteligencias que tenga cada alumno, para a partir de ello, las que tenga más predominantes, hay que trabajarlas sin descuidar las que no tienen. Y lo importante es también que nosotros como educadores trabajemos estrategias didácticas diversificadas dentro del aula y fuera del aula, porque no tenemos alumnos homogéneos, todos son diferentes. Aquí lo importante es tomar en cuenta los estilos de aprendizaje de los alumnos para que yo docente pueda trabajar mi estilo de acuerdo a él. El alumno no se debe de adaptar al estilo del docente, el docente tiene que adaptarse al estilo del alumno. Gracias. Retomando lo que decía la maestra Cecilia, creo que es un punto muy importante. El alumno no se tiene que adaptar al docente, el docente se tiene que adaptar al alumno, pero nosotros somos privilegiados porque somos profesores de inglés y recibimos esta capacitación donde dice que tenemos que trabajar en base a las necesidades del alumno, en base a lo que el alumno quiere, en base a lo que el alumno busca aprender, pero en general en nuestro sistema educativo, en cualquier otra materia, el profesor es el profesor. Los alumnos entran y si no funcionas, no funcionas. Entonces, esto va a la siguiente pregunta, así que me espero a la siguiente pregunta para contestar, pero creo que necesitamos hacer un cambio desde el profesor, desde la manera que el profesor se maneja, no solamente de las estrategias con Gardner o de las estrategias de técnicas, etcétera, sino de cómo se percibe el profesor dentro del aula. Perfecto, bueno, pues ya que se quedó Brenda con el micrófono, la siguiente pregunta se la pasamos a ella.
Pero esto simplemente para que vean lo complejo que es el tema de la inclusión, porque aquí estamos hablando solamente de un tipo de inclusión hasta el momento, que es el que se refiere a las habilidades físicas e intelectuales de las personas, ¿no? Y estamos dejando por fuera la inclusión que es también de género, que es un problema muy fuerte en nuestro país, la inclusión racial, que también es un problema muy fuerte en Estados Unidos y en México con nuestros indígenas, y ello nos lleva también a la cuestión cultural, porque todos traemos un bagaje cultural diferente, por hablar de muchas, ¿no? La económica, la educación es un privilegio en México para aquel que la puede pagar. Entonces, es un tema que da mucho que pensar, y ello nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo creen ustedes que se puede llegar a una verdadera inclusión educativa en México? ¿Está nuestra sociedad preparada? ¿Es viable la educación inclusiva en México? La experiencia en México es diferente a la de los países desarrollados. Vivimos una circunstancia especial por nuestra multiculturalidad, por nuestros factores económicos en el país, por tantas cosas, por el rol poco privilegiado que se le da a la mujer en nuestra sociedad. Entonces la pregunta es, ¿cómo creen ustedes que se puede llegar a una verdadera inclusión educativa? ¿Es viable en una sociedad como la nuestra, ahora en este instante, en el siglo XXI? ¿Y qué cambios creen que se necesiten hacer a nuestra estructura educativa para lograr una verdadera inclusión? Gracias. Bueno, a mí me parece que para llegar a una verdadera inclusión educativa va a ser muy importante la postura que tengamos dentro de las escuelas, actuando con profesionalismo, actuando con una ética de superación. No lo conozco quizás algo, pero yo busco autocapacitarme en lo que no conozco. A mí me parece que así lo podemos enfrentar. También siento que sí es viable en esta sociedad que nosotros vivimos. Lo importante es cómo nosotros lo abordemos, en dónde lo abordemos y cómo lo abordemos. Creo que es importante lo que decía el doctor Fernando, que hay muchos diferentes tipos de exclusión, y creo que como maestros, como docentes, también se necesita la inclusión del docente. El docente ha sido un agente que se le ha dicho qué hacer sin que se le haya tomado en cuenta dentro del sistema educativo. Entonces, muchas veces el docente necesita volver a revalorarse, volver a saber qué es lo que se espera de la sociedad de él mismo para poder entonces empezar a incluir a los alumnos. Nosotros estamos ahorita viéndolo desde la perspectiva del alumno, cómo incluimos a todos los diferentes alumnos, pero muchas veces nos olvidamos que también tenemos que hacer que la educación sea inclusiva para el docente, tenemos que capacitar al docente, tenemos que revalorar al docente. Sí, es muy fácil decir, porque volvemos a lo mismo, somos privilegiados, damos clases de inglés, pero es muy fácil decir desde afuera a veces, sí, es que el docente no está capacitado, pero si estamos hablando de un profesor de telesecundaria que tiene todas las materias al mismo tiempo, necesitamos incluirlo otra vez a nuestra sociedad, darle las herramientas para poder entonces pedirle que él incluya no solo a los alumnos con necesidades especiales, a los niños con discapacidad, sino, como decía el doctor Fernando, a las mujeres, a los indígenas, a toda la sociedad en sí. Entonces, creo que una de las partes que necesitamos para poder llegar a una verdadera inclusión educativa es trabajar desde el docente para que él pueda expandirlo a todos los demás. Well, I would first like to start by talking about the strengths and the progress that we have made as educators and psychologists and people working within education across both countries. I would like to look at you in this audience first, saying, wow, look at all these teachers who actually care about students with differences. The progress that we've made as two different nations, me being from the United States but working in Mexico, and also living in the United States, we have made huge strides in education to support our learners. And that is evident with this room today. Do we need to make larger strides and make progress in our practice? Of course, but we're educators and we never stop learning and we never stop working to support all of our students' successes. And so with that,
how are we going to change the system? Where we're going to keep looking at the individuals, we're going to keep empowering our students and building agency in the classroom and looking at ways to understand what learning and what learning actually means when we look at different learning styles. Because our job is to create a better world. And so when we look at inclusion, the tools that we've changed and the way that we've stopped labeling students and started describing students is huge. My research is primarily in dyslexia. So I work with dyslexic students and students with learning differences. And in my research, you can see the progression just in the past 20 years of how we've gone from saying that people have word blindness or see twisted symbols. Now we're able to see that students have phonological disconnects, that their eye tracking ability is different. Can they learn to read? Yes. Can they learn to read and learn a second language? Yes. It's about how we teach and motivate our learners. So for this question, it's our goal as teachers to be better. It's our goal to empower our students. And for me, we're doing a great job. And I've been fortunate enough to work all over this beautiful country, empowering teachers and showing teachers different ways to teach and think about education. And that's where we really start, is by working together and creating voices for our students. So let's keep working to make a better education system for all. Thank you. ¿Es posible una inclusión educativa, una educación inclusiva? Yo creo que sí, solo que tenemos que cambiar la cultura. ¿Qué ganamos con que el maestro diga sí quiero, el alumno diga sí quiero aprender, el director diga oiga pues ándele, véntase para enseñar a los niños con y sin discapacidad? Si el arquitecto le parece bien no poner un elevador, por ejemplo, o el arquitecto le parece bien poner escaleras. Ayer precisamente platicábamos sobre este tema con arquitectos y decían es que no tenemos presupuesto, elige dónde quieres el elevador. Es que necesitamos 3 elevadores, ¿no? Pues no hay. ¿Cuál es más importante? Es que no es cuál es más importante. Si queremos inclusión educativa, pues debe ser para todos. Debe ser para todos sin importar. Y bueno, esto es cambiar un poco la cultura o un mucho la cultura desde el momento en el que estás construyendo una escuela. No quiere decir, esta va a ser la entrada para personas con discapacidad. No, la inclusión es que todo sea para todos, ¿no? Que las líneas que ponen en las banquetas, en el centro, por ejemplo, pues no, además de ayudar a las personas con discapacidad, pues no le rompan los tacones a las señoras que van caminando. Esa es inclusión, ¿no? Que lo que me va a ayudar a mí no te afecte a ti. Y cuando empezamos a cambiar la cultura y arquitectos, ingenieros, licenciados, maestros, alumnos, tengamos la misma idea de que todos somos parte de esta sociedad, vamos a cambiar. ¿Por qué no pensamos también en la posibilidad de incluir a maestros con discapacidad? Nos enfocamos a alumnos con discapacidad, pero un maestro que pierde la vista, le dicen, oiga, pensiónese, porque pues ya no puede estar. ¿Cómo? El sistema educativo también debe permitir esta parte de que algún maestro que tenga discapacidad pueda llegar hasta el salón e impartir su clase sin necesidad sin la dificultad de ser etiquetado. Entonces nos falta mucho, es posible, por supuesto que es posible, pero necesitamos el trabajo no solo de las personas que están en el sistema educativo, sino de la sociedad en general. Gracias. Bueno, quisiera abordar las preguntas de manera muy rápida. ¿Cree usted que puede llegar a una verdadera inclusión educativa? Sí, sí se puede. Es una realidad, es algo que, como ya habían mencionado anteriormente, necesitamos cambiar muchas cosas de nuestra perspectiva como sociedad. Es algo muy importante que tenemos que trabajar personalmente, y creo que también es parte de nuestra misión como universitarios. El hecho de llegar a una educación universitaria no es solamente el, bueno, voy a estudiar una licenciatura, voy a conseguir un buen trabajo y ya se acabó mi chamba. No, es el poder llevar mensajes a las otras personas que a lo mejor no tuvieron el acceso o la fortuna de llegar a educación de nivel superior como llegamos a tener muchas veces nosotros. ¿Es viable en una sociedad como la nuestra
Absolutamente. Me parece que México afortunadamente es uno de los países que tiene esta gran aceptación cultural, así como nos unimos para el gasolinazo, para el muro, para diferentes y muchas cosas, incluso cuando juega la selección mexicana en el fútbol, así como tenemos esa unión para esas cosas, debemos de buscar fomentar este otro tipo de ámbitos culturales y educativos que son muy importantes y que tenemos que respaldar como sociedad también. ¿Qué cambios necesita nuestro sistema educativo? Yo lo veo desde dos perspectivas. Una, el hecho de que las escuelas formadoras de docentes, llámese la que sea, en cualquier lugar del país, en cualquier ciudad, necesita abordar este tipo de temas de inclusión educativa. Muchas veces no son tan tomados en cuenta y recibimos una formación en la cual estamos bajo el entendido de que todos nuestros alumnos tienen todas las capacidades, a lo mejor uno más distraído, a lo mejor uno un poquito más inquieto, pero que todos tienen las mismas capacidades de aprender el idioma, hablando específicamente de docentes de inglés. Y esto muchas veces ya al llevarlo a la realidad no es cierto, no viene a ser así, pero nos enfrentamos a esta situación donde no hay preparación docente sobre cómo afrontar este tipo de problemas. Una, y por el otro lado es porque también como estudiante eres parte del sistema educativo, pues bueno, el tener esta disposición a la investigación, tener esta disposición a ir más allá de las herramientas que te dan dentro de la universidad. Me ha tocado personalmente el que se me hayan acercado personas que, oye, a mí me interesa mucho realizar investigación sobre cómo enseñar a personas con alguna discapacidad auditiva, que fue el primer tema con el que pude empezar a trabajar. Y una vez que les empiezas a explicar como que todo el proceso, que todo lo que yo tuve que empezar a realizar en ese momento, como que se quedan de, ay, no, mejor me voy a titular por promedio. Entonces es este miedo a realizar tesis, es este miedo a realizar investigación, a llevar a cabo proyectos que generen un impacto a la sociedad. Y son el tipo de cosas que necesitamos cambiar dentro de nuestro sistema educativo, el dejar de pensar solamente en nosotros y lo que podemos lograr, sino en cómo podemos retribuirle a la sociedad lo mucho o poco que hemos adquirido. I would like to respond to a couple of things that you said. One is we really don't see any articulation between K through 12 and the university system. I believe that the K through 12 teachers have a lot more training, generally speaking, on how to help with inclusion and to support teachers than what we see in the university. And that's part of the reason we need to think about how we build autonomous learners in K through 12 when we start thinking about prepa and then on to secundaria, because really when they get to the university system, they have to be able to explain and articulate how they learn, because they have to have agency in order to be able to stand up for themselves. So when we think about this in all systems, we need to think about what accommodation actually is. What does it mean to support our learners? Sometimes we think that moving a chair or changing the arrangement of a classroom is accommodation. However, there's more to accommodation than that. Oftentimes we need to think about how we're going to assess our students and what is necessary and sufficient for each individual to represent what they know about a language. So with this, when we're looking at testing, sometimes we should think about standardized tests and how much information is actually needed to be completed in a certain amount of time. So when we go on looking at the future of education and talking with all of these colleagues up here and all of you, a lot of what we need to think about is how do we not only address learning differences, physical differences, differences as a whole, but how do we address the whole student? And how do we move from believing that we're the expert to actually being guides in the education system, allowing our students to understand who they are and giving them agency in the classroom? Gracias. Bueno, antes de continuar, tenemos todavía unos 5 o 6 minutos antes de pasar a la sección de preguntas y diálogo con la audiencia. Y hay un comentario, pregunta, que me salió de la breve charla que logramos tener antes de comenzar. Todos tienen una experiencia, porque
Creo que lo que han dicho ahora se resume en que lo que hace falta es un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma por el sistema educativo, pero no está todo en la educación, también por la manera en la que la sociedad percibe al otro. Y de esto comentábamos un poco antes de comenzar la charla, que han tenido experiencias profesionales ustedes, precisamente derivadas del sesgo que hay a veces por la manera diferente de percibir a la gente, ¿no? Platicaban de algunas de las experiencias de que les llevan alumnos y no hayan cómo recibirlos a veces. Entonces estamos en una conferencia con futuros docentes y con actuales docentes. ¿Podrían decirnos brevemente cuál es el sesgo más frecuente que encuentran en su actividad profesional y alguna recomendación breve también para nuestros futuros docentes? Bueno, a mí me parece que lo que encontramos regularmente en las escuelas es el miedo. De entrada, el miedo a atender a la persona con discapacidad, pero no es el miedo a que no la quiero atender, es el miedo a que qué voy a hacer. Pero bueno, yo los invito a todos a que es muy natural tener miedo, pero hay que enfrentarlo, hay que buscar, hay que capacitarnos sobre lo que el alumno tiene y está pidiendo de nosotros para que podamos atenderle. En mi caso, el sesgo más grande que tenemos es el que comentaba Emanuel, es el que no tenemos suficiente capacidad para recibir a los alumnos físicamente. Nosotros trabajamos con personas que tienen problemas para desplazarse y entonces el llegar a una escuela y no puede encontrar una rampa, el no encontrar elevadores, el que el profesor diga, bueno, pues ahora te tienes, sobre todo en preparatorias, ahora te tienes que cambiar de salón y te tienes que ir al otro salón y tienes 3 minutos para llegar del otro lado, es irreal. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que hacer a veces es nosotros sentarnos, en mi caso específico es sentarnos nosotros en una silla de ruedas durante 30 minutos y ver qué tan difícil es moverse en una ciudad en una silla de ruedas. Ayer vi a un chico que trae una pierna lastimada y que trae unas muletas. Pregúntenle qué tan fácil ha sido. Ahora imagínenselo toda su vida. Entonces, algo que tienen que hacer es ponerse, lo que yo les recomendaría es ponerse en los zapatos de la otra persona y ver que nuestras expectativas muchas veces son irreales. Solamente por experimento, hoy que salgan de aquí, que vayan caminando, vean cuántas rampas hay en la calle, vean cuántos elevadores hay en la calle, vean si la calle está plana o no está plana y piensen que todo el tiempo tienen que estar dependiendo de una silla de ruedas, ¿cómo lograrían sobrevivir? Well, I would like to start by saying we need to think student by student and one student at a time. Looking at the different types of disabilities that there are and how they affect our students, some differences are invisible. We cannot label our students and we cannot always see what's going on with them, both inside and outside of the classroom. I had one of my mentors say to me a long, long time ago that you would never ask someone in a wheelchair to run a mile in 5 minutes or 7 minutes. So when we think about accommodation and supporting our learners, we really need to think about how we can address each student, student by student, and support them in their quest for knowledge and developing who they are as individuals. So with this, I would like to say that our jobs are hard. What we do sometimes feels impossible. But when we look at the individual and we see them for who they are, regardless of the labels that others have placed upon them, we're actually really able to make a difference. So try to keep those thoughts in mind and remember that accommodation does not just look at a classroom, it looks at what an individual actually needs to succeed. Nada más, de forma muy rápida, mucho de la exclusión que vivimos se da por parte de las mismas personas con discapacidad. Nosotros mismos nos excluimos de la sociedad en general
Y entonces busco mi grupo, vamos a darle clases a un grupo de puras personas con silla de ruedas. Y eso no es inclusión, eso es ir a una clase de puras personas con silla de ruedas o ir a una clase de ciegos. Pero no todos tienen el mismo nivel de inglés, por ejemplo, no todos tienen el mismo nivel de cualquier idioma, y no por ser ciegos nos vamos a acomodar en un grupo especial. Y eso se da no muchas veces por la escuela, sino por la misma persona con discapacidad que dice: yo con mi entorno estoy a gusto y no lo voy a cambiar. Y mis amiguitos aquí y hasta ahí, ¿no? Pero no me arriesgo yo como persona con discapacidad a convivir más allá con otras personas que no tienen la discapacidad. Entonces la exclusión o esta parte del sesgo se da desde las dos perspectivas, ¿no? No sé por qué sea, quizá por el miedo que mencionaba la maestra Ceci, pero es una cuestión cultural por generaciones. Si se fijan, nos preguntan: oye, ¿y los ciegos están casados con ciegos? Pues no necesariamente, ¿no? Entonces, esa parte cultural también se da en nosotros, y nosotros mismos somos los que nos separamos de la sociedad en general. Rápidamente, nada más para tal vez ya darle fin a esta serie de comentarios. Creo que concuerdo con todos y cada uno de ellos. Y uno de los que a mí me llegó a pasar mucho fue en cuanto a las personas o este prejuicio que tenemos sobre las personas con necesidades educativas especiales. Rápidamente, cuando comencé con el curso o cuando comencé a investigar acerca de cómo dar clases de inglés a personas con alguna discapacidad auditiva, llegué con una persona neurolingüista muy reconocida y le pedí consejo, le pedí ese apoyo. Bueno, ¿qué debería de revisar? ¿Qué debería de estudiar? ¿A qué cosas debería de enfocarme? Y su único comentario fue: es que lo que quieres hacer no va a ser posible. Las personas de alguna discapacidad auditiva, pues con trabajo saben el español, tienen problemas en español, aprender inglés pues es prácticamente imposible. Entonces yo te digo que estás perdiendo tu tiempo, no vas a poder realizar eso, y pues mejor investiga por qué los alumnos de aquí no quieren aprender inglés. Personalmente me molestó muchísimo en ese momento, fue de: bueno, le agradezco su tiempo, buen día. Me aferré a mi tema, yo sabía que era algo viable, yo sabía que era algo que se podía realizar. El día de ayer aquí tuvimos a Lía Katz Hernández, estaba un grupo de chicos con alguna discapacidad auditiva, ya sea parcial o total, y posteriormente, después de la conferencia, ellos estuvieron interactuando con Lía, y estuvieron interactuando en lengua de señas americana, estuvieron interactuando en inglés. Y este tipo de cosas es donde decimos: bueno, los límites los ponemos nosotros, los límites los ponen los prejuicios, los límites los ponen muchas otras cuestiones externas, muchos factores externos. Pero una vez que les damos las condiciones para que los alumnos puedan realizar las cosas, las pueden realizar a medida de sus posibilidades. Entonces creo que esa es una de las principales cosas con las que hay que enfrentarnos y que hay que buscar erradicar de nuestra sociedad. Muchas gracias. Y esto nos deja con 15 minutos para preguntas y o comentarios de la audiencia. Caballero. Gracias. Bueno, mi nombre es David González, soy director de una institución educativa en Torreón, y el doctor Fernando mencionaba algo que me pareció muy interesante respecto al sesgo, y vi algo que realmente cambió mi visión y que me acuerdo y realmente toca el corazón. Tengo una niña que tiene una discapacidad en una de sus piernitas, no tiene una pierna, tiene una prótesis, y sus compañeros no la tratan diferente. Interactúan con ella todos los días, la ayudan como ayudan a cualquier otro compañero, platican con ella como cualquier otro compañero, la interacción es la misma. ¿Cuál es el problema? Los papás. Ellos son los que le dicen: es que ella es diferente, es que trata diferente, es que ayúdala. Ese es el problema que creo que de verdad debíamos ahorita tratar. Si nos esperamos, pues a lo mejor esta generación pues va a ser un cambio dentro de 20 años, ¿verdad? 15, 10. ¿Qué podemos hacer ahorita para hacer el cambio
en estas personas que tienen miedo a decirle que es una discapacidad o que quieren que lo traten diferente, cuando los niños no se ven diferentes? Gracias. Brenda, por favor. Hola, David. Hola, David. Me parece muy interesante lo que dices. En mi experiencia lo que hemos visto es que los niños no se dan cuenta que es una discapacidad. Como en muchas cosas, los que ponemos la palabra o los que ponemos el concepto en los niños somos los adultos. Para ellos son personas diferentes, como pueden tener unos el pelo güero, otros el pelo rojo, otros el pelo azul. Para ellos no es un problema. Entonces, algo que nos ha funcionado, por ejemplo, para los papás, es decirles a los papás que ellos hagan lo que les decía un poco, que ellos se sienten en la silla de ruedas y vean que no pasa nada, o que ellos se amarren una pierna y que vean que no pasa nada, y hacer a los papás conscientes, y no solamente a los papás de ella, sino si tienes la oportunidad, como a toda la comunidad, de que no pasa nada. Un poco retrocediendo a lo que decía antes, sí se va a caer como se cayeron todos los otros niños, sí se va a lastimar como se lastimaron todos los otros niños, pero no hacerlos que salgan de su zona de miedo, de su zona de confort y decirles, tu hija es exactamente igual, tu hija no tiene ningún problema, ni tu hija ni ningún otro hijo, y aprovecharlo desde los chicos. Una de las cosas que hicieron en alguna de las escuelas fue tener un día de campo en el que los chicos tenían que fingir que tenían una discapacidad y los papás realmente aprovecharon, bueno, fue papás e hijos, aprovecharon el poder sensibilizarse hacia eso. No sé si quiera alguien agregar algo. Bueno, David, a mí me gustaría comentarle que cuando el padre de familia o la madre de familia que tiene un hijo con discapacidad es el último que la acepta. Está en un proceso que no lo quiere aceptar, aunque en apariencia le diga que sí. Yo creo que en educación especial lo que nosotros hacemos es trabajar con el padre de familia, porque el padre de familia también necesita trabajar sus emociones, aceptarlo para que él mismo pueda dejar de hacer esa diferencia con su hijo. Efectivamente, creo que el mayor reto muchas veces es con los padres y es precisamente este amor de padre que tienen muchas veces el buscar protegerlos, el buscar hacerles el camino fácil y muchas veces no se dan cuenta de este tipo de situaciones. Creo que una cosa que podría funcionar sería a lo mejor invitar a los padres y que vieran ellos sin que estén ahí inmersos, que simplemente observen la interacción que tiene la niña, la interacción que tiene con los demás compañeros y que vea que es completamente capaz de realizar cualquier cosa que ella se proponga. Y algo que sería muy importante inculcar a los papás es que precisamente, a lo mejor para buscar cambiar este tipo de perspectivas, a lo mejor no, tal vez no hoy, tal vez no mañana, tal vez no en 5 o 10 años, pero tal vez en 20 años, cuando esa niña pueda crecer, pueda desarrollarse de mejor manera, que ella misma sea el ejemplo para otras personas en su misma condición. Creo que eso es algo que debería de buscar promoverse mucho y es algo que a lo mejor ya como institución podría ser, pues bueno, buscar promover con la niña de que es capaz de hacer todo como lo han estado realizando, me imagino ya, pero que los padres vean y tengan esa conciencia, que ellos pueden crear a una persona, pueden criar a una persona de tal manera que sirva como ejemplo para otras personas de la misma condición. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta o comentario? Esta es una persona allá atrás y luego Pati. Hi, my name is Efraín Arzola. Right now I'm the coordinator in a school named Helen Keller. Previously I've worked with a lot of teachers and I find out that some of them are very biased towards handicapped people. And my question here is, how would each of you would address this situation? How can you propose for every institution to address this particular issue, to figure out which teachers are biased and how to avoid that? That's a really good question and a really hard question to address all at once. I really believe that comes from teacher training. Oftentimes, there are not enough systems put into place to support teacher training when it comes to what a difference is and what a disability is. And for that,
teachers tend to become biased on how they're going to educate. We also know that teachers tend to have certain skills as well. Remember how we all learn. Some of us are kinesthetic, some of us are visual, and some of us are auditorial. So we tend to rely on those skills when we teach, and then when other students aren't able to get the information we're trying to convey, some teachers tend to label. And so we need to look, for instance, with Gardner's multiple intelligences as a tool to use to show that people learn differently, but also we have to further this conversation with teacher training programs and actually explain what these disabilities are and how we can support the teachers and how we can support the students alike. Until teachers are qualified to support their learners, they're always gonna label, or maybe not all teachers, but many teachers will label and be biased. So even though most of us try to take a holistic approach to teaching and try to be open-minded, sometimes it's really, really hard for us to see beyond our own learning styles and understand our students as individuals. And I really believe the key is finding someone to come in and do some sort of teacher training and try to move the needle the best we can. We're not going to be able to change all perceptions within the classroom, but what we can do is offer education to our teachers to illustrate what these differences and disabilities are. Jaime. Yeah, I agree. I believe that a teacher training will be the best option. As a human being, being afraid of what we don't know is part of our nature. And most of the times, that is a situation that happens when we face to these students, maybe because we don't know how to approach them, or maybe because we don't want to deal with a big responsibility. It can go either way. So what I could suggest you is maybe a teacher training with someone who has been working with them, and in that sense, maybe they could try to make a change with some of them. Some of them are going to still refuse to work with them. Some of them are going to refuse to deal with this important or of huge responsibility situation, but it is something that you can try a teacher training that way. Qué bueno que me hicieron favor de traducir la pregunta porque yo no estaba entendiendo nada, no hablo nada de inglés ni lo entiendo. Bueno, ¿cómo hacer para que no se sientan presionados los maestros? Yo creo que una de las estrategias es que el directivo escolar le dé confianza al maestro. No lo sabemos hacer, pero vamos a buscar la solución. Para mí esa es una buena estrategia. Gracias. Bueno, Pati, por favor. ¿Quiere agregar? No, más algo? rápido, la parte, y mencionaba René, no sé si se llama René, ¿sí? Bueno, de la escuela Helen Keller. Helen Keller es un gran ejemplo de esto que mencionas. Simplemente platíqueles la historia de Helen Keller. La que hizo toda la chamba fue la maestra. Helen Keller no hizo nada más que aprender, y fue la que destacó, ¿no? Pero Anne Sullivan fue la que hizo la chamba pesada. Entonces, igual que ella, pues ellos tienen esa responsabilidad. No había iPad, no había computadoras, no había Facebook, no había nada en ese tiempo. Y bueno, logró muchísimas cosas con la propia Helen Keller, ¿no? Entonces el trabajo o la chamba más complicada, pero la más satisfactoria, yo creo que es la del maestro. Gracias. Ahora sí, Pati. Sí, buenas tardes. Mi inquietud o mi pregunta va en ese sentido, relacionada con la de mi compañero anterior, maestro anterior. Años atrás tuve la experiencia de ser maestra y directora de algunos alumnos con algunos tipos de discapacidad, entre ellos síndrome de Down y silla de ruedas, sordera y demás. Y recuerdo en aquel entonces fue la transición cuando las políticas públicas en México nos hicieron recibir a los alumnos con características de este tipo en las escuelas de manera inmediata. Y creo yo que esa es gran parte del problema que tenemos todavía hoy día, que no hubo un proceso de transición para llevar a los alumnos con estas características a las escuelas seculares. Conocemos del programa de USAER, que creo que está vigente todavía.
Tuve algunos maestros los primeros meses iniciando los ciclos escolares, apoyando a las maestras con adecuaciones curriculares para atender a estos alumnos, pero después de un tiempo nos abandonaban porque lo requerían las escuelas públicas, no las escuelas particulares donde yo estaba trabajando. Entonces nos dejaban el trabajo a medias. Otro gran problema es que en nivel básico, aún hoy día y ahora con la reforma educativa, este problema está, problema entre comillas, no, según cómo se vea, es una situación, una laguna, porque están ingresando al servicio profesional docente docentes que no tienen formación pedagógica didáctica. Entonces, ¿cómo vamos a solicitarle a un profesional cualquiera que implemente técnicas o estrategias didácticas según el modelo vigente, como ahora por competencias, si ni siquiera tiene una formación didáctica? ¿Cómo podemos además encargarle que atienda alumnos con esas características si no tiene las bases de docencia? Entonces yo creo que este es un problema de fondo y en lo personal creo que el hecho de este nuevo término acuñado de inclusión educativa, educación con inclusión, me parece más bien que en lo personal, desde mi muy humilde punto de vista, ¿no? que es más bien como una máscara para dar a entender de que somos diferentes todos. Entonces, si somos tan diferentes en el color, en el trasfondo sociocultural, en el trasfondo económico, en fin, pues somos diferentes también en nuestras capacidades, nuestras inteligencias, ¿no? Entonces, ¿por qué no incluirlos? Yo creo que hay apertura por parte de los maestros, de los directores de las instituciones. Tenemos apertura y queremos hacer lo que nos toca hacer como sociedad para atender y lograr que estas personas alcancen el éxito, desarrollen al máximo sus capacidades, cualesquiera que sean, pero es el gran problema de siempre. Nos dicen qué y para qué, pero el cómo, el puente entre llegar del qué y el para qué, que es el cómo, que es la transición, que es la capacitación, que necesitamos tener en las escuelas en todos los niveles, porque hay alumnos así en todos los niveles, es una gran laguna. Yo creo que como país no hemos agarrado el toro por los cuernos y probablemente nos echamos la pelotita, la cámara a la educación, a la SEP y viceversa, y la SEP a los maestros y los directores a los maestros y los maestros a los compañeros, y no se ha definido la ruta. Yo creo que es una laguna que tenemos que abarcar y ojalá y empezáramos a ver en esta parte importante que nos ayuden o que nos digan cómo, porque yo creo que todos queremos hacerlo, pero estamos buscando que nos guíen o que nos dirigen o buscar instancias que nos ayuden. Hay países en donde me supongo que esto está en otro nivel y pues yo creo que queremos apoyar, pero vamos a ver quién nos guía. ¿Alguien desea complementar el comentario de la maestra Pati? Jaime. Sí. Efectivamente, es una situación muchas veces, fue un cambio demasiado rápido, todos esos temas. Ya se habían llevado a cabo anteriormente, pero en un principio se manejaba únicamente como, bueno, recibimos a las escuelas porque es educación pública y todos los alumnos tienen derecho a entrar al contexto educativo, pero ya no van a trabajar con el maestro, va a venir la maestra de educación especial y se los va a llevar para allá a trabajar. Y cuando se hizo el cambio a la inclusión educativa, fue exactamente lo mismo, o sea, fue de, bueno, siguen estando, pero no trabajan en el aula, trabajan fuera. Hay dos problemas aquí, entre la capacitación y la responsabilidad que tomamos como docentes para capacitarnos. Cuando nos ofrecen un curso muchas veces como docentes en sábado o en domingo, es de, ay, ¿por qué voy a ir? Pues es que esos días yo descanso. Y cuando son entre semana, que también tenemos la oportunidad, que muchas veces queremos asistir para capacitarnos, nos enfrentamos también con el hecho de, no, pero es que tu responsabilidad aquí como docente y ahora los niños, ¿qué voy a hacer? Surgen muchos problemas. Entonces, creo que se tiene que encontrar un punto medio entre buscar la capacitación adecuada y nosotros como docentes estar dispuestos a prepararnos, a crecer, porque ser docente es una labor que se tiene que realizar día a día, es algo que va cambiando, vienen nuevas técnicas, vienen nuevos métodos y desafortunadamente corremos este riesgo donde las políticas públicas educativas, cuando cambia el director, llegan a cambiar porque el otro viene con una mejor idea. Entonces, es algo a lo que nos enfrentamos bastante, pero necesitamos encontrar ese punto medio entre el buscar cómo
buscar acercarnos a lo mejor con personal docente que ha trabajado en ese ámbito, que ha tenido la oportunidad de prepararse sobre ese tipo de temas y también tener como directivos administrativos esa facilidad para darle a la oportunidad a los docentes de que se capaciten, pero que aprovechen realmente esa capacitación, porque estoy seguro que en más de alguna ocasión hemos conocido a algún docente que se fue al congreso de Mextesol y no entró a ninguna conferencia, pero eso sí regresó con su constancia muy feliz y contento, porque era en Cancún. Gracias, Brenda, por favor. ¿Puedo hacer un comercial? Sí, nos queda ya bien poquito tiempo, Ok, entonces… rápidamente. Nosotros en la Oficina de Programas de Inglés de la Embajada de Estados Unidos lo que hacemos es capacitar a profesores y realmente lo hacemos de manera casi gratuita. Entonces lo único que necesitamos es que ustedes nos digan a dónde quieren que vayamos y nosotros les podemos mandar a alguien como Rosie para que les dé capacitaciones a sus alumnos. Entonces, y ya sé que todo el mundo está aplaudiendo, voy a ver si es cierto porque todo el mundo dice, ay sí, yo quiero y al final nadie se acerca. Entonces, sí, entonces también esa es otra opción, buscar recursos no solamente dentro de la Secretaría de Educación Pública, sino buscar otros gobiernos, el British Council, el gobierno de Canadá, el gobierno de Estados Unidos. Hay muchas otras opciones en donde nos podemos acercar que generalmente son accesibles y que están dispuestos a apoyarnos tristemente más que a veces nuestro propio gobierno. Brevemente nada más decirles que la integración educativa se dio en el 1994, cuando se dice, sácalos de grupos integrados donde tú te los traías, insértalos a la escuela porque tienen derecho. Bueno, pero no nos dijeron cómo, ¿verdad? Cómo atenderlos. Bueno, actualmente yo les pido o les comento que se pueden acercar a los CRIE, Centros de Recursos para la Integración Educativa, a las UOP, Unidades de Orientación al Público, y también a las USAER, para que son los más especializados para que nos puedan apoyar con cómo le hacemos. Gracias. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. El tema es bien interesante y da para un congreso. Perdón, Daniel, una última pregunta. Una última pregunta nada más. Estoy de acuerdo en la inclusión educativa. Creo que es un derecho y una obligación por parte de todos. Pero la preparación de los maestros es bien importante y no podemos dejarlo a la voluntad del maestro, porque sí, es cierto, yo he tenido la oportunidad de trabajar con invidentes y eso multiplicó mi labor, mi planeación, todo lo tuve que hacer doble, si no es que triple, porque tuve que aprender el braille, tuve que hacer las transcripciones de los textos del inglés al braille y obviamente todo este trabajo, bueno, pues toma mucho tiempo. A lo que voy es a lo siguiente, en su experiencia, ¿qué tan viable es que se incluya a los alumnos con capacidades diferentes o bien seguir con el modelo de capacitamos a los maestros especiales para las capacidades diferentes y así podríamos sacar mayor ventaja? No lo sé, la pregunta es esa. La pregunta está en el aire. ¿Quién la toma? Jaime. Me parece que el tema de la inclusión es algo que se puede llegar a lograr, es una realidad. Quiero pensar que la decisión política o educativa de incluirlos o aventarlos básicamente al matadero del contexto escolar a las personas con alguna discapacidad fue más por presión social que por una preparación que se tenía. Es necesario, es vital, es importante, no encuentro a lo mejor una palabra suficiente para enfatizar la importancia de la preparación docente. Y esto se tiene que llevar
con tiempo de preparación, se tiene que dar una preparación adecuada, se tiene que dar los materiales, se tiene que dar todo el espacio, la infraestructura, la arquitectura que mencionaba Manuel hace un momento. Es importante todo este tipo de cosas. Desafortunadamente, muchas veces las decisiones se toman en donde, pues ya que entren, pero pues es que todavía no está el espacio público, entonces pues ahorita hay que ayudarles y luego ya después vemos, y muchas decisiones se toman así. Yo sí pienso que la inclusión es una realidad, la inclusión es algo que se puede llevar a cabo, sí se implica más trabajo del docente, pero creo que muchas veces lo vemos como ese gran escalón que tenemos que estar subiendo y bajando muchas veces por esta falta de preparación que tenemos. Entonces creo que sí lo podemos utilizar y sí lo podemos llevar a cabo. Nada más, rápido la respuesta porque ya nos vamos. Sería que la parte de la inclusión, y mencionabas, Jaime, muy bien, se va también mucho en la capacitación del maestro, y también lo mencionaba Jaime, tendría que ir desde la parte de la licenciatura, o sea, desde que se está preparando a alguien para ser maestro, entender que se puede encontrar con cualquier tipo de persona. Y algo muy importante, en lugar de trabajar doble o triple, pues sería trabajar desde un inicio, un solo trabajo, pero que sea para todos. Y eso nos ahorraría muchísimo esfuerzo en cuanto a tener que modificar y modificar y modificar de acuerdo a la experiencia o a la capacidad de cada alumno. Entonces, hago una preparación para todos y como maestro batallas menos y los alumnos pues están muchísimo más contentos. Yo creo que ahí se rompería mucho esta parte de los maestros de decir es que ya no quiero trabajar porque hay que trabajar el triple. Si desde un inicio trabajo, es como cuando construyes un edificio, pues si desde un inicio le pones rampas, le pones elevador, le pones todo en braille o lo que sea, pues no vas a batallar después en buscar recursos para modificar algo que ya está, ¿no? Entonces desde el inicio empezar a construir para todos y yo creo que esa es la real inclusión. Gracias. There are steps that we could put in place within our planación and within our lesson plans that are tiny little steps that will make a world of difference for our students depending on what their difference is. And these do not take a lot of time, but they do take some thought. Word processors, tools that we already have in place make a huge difference in how our students learn. Just making text larger helps students who have problems with learning differences be able to read better. It doesn't take years to train teachers to think differently, and that's something that we always get caught up in is how do we change all of our pedagogy? How do we change everything to change how we teach? It's really these tiny little steps and being aware of what accommodation actually means that can make a world of difference to our teachers and students alike. Again, something as simple as a word processor, changing a font, making a font larger, changing the color of a screen can really help with eye tracking issues. And it's these types of things that teachers need to be aware of because when they're planning their classes, it doesn't take extra time if they already know they have those tools and those tools are sufficient enough to support their learners. Gracias. Bueno, desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Esta hora y media voló tan rápido que se convirtió en 1 hora 40. Pero nos quedamos todos con mucho material para la reflexión y sobre todo con muchas ideas para incorporar a nuestra práctica docente. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a nombre de la universidad les quiero entregar un reconocimiento y un regalito por parte del señor gobernador y de la Escuela de Lenguas. Muchísimas gracias y les pido un aplauso final para todos nuestros panelistas. Gracias.